Hoy vamos a hacer el taller workshop Salud Emocional a cargo de Roxana Lingán. Roxana es directora del Centro de Protección Salud Mental y Sistema Inmune, CEO Talent Wellness Consulting LATAM, psicóloga posgrado Gerencia en Salud, Universidad Cayetano Heredia y Escuela de Dirección PAT de la Universidad de Piura. Directora del Programa de Asistencia Psicológica como proveedor externo de Entel, TOTUS, Mina Chinalco, Banco Falabella, Luz del Sur, Sodimag, BBVA, entre otros principales. Adelante, Roxana. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primero, un gusto de estar compartiendo experiencias con ustedes. El día de hoy, bueno, tenemos la oportunidad de ser parte de este relevante congreso internacional que está vinculado al impacto que tenemos en las personas que gestionamos, en los seres humanos, como desafíos en esta etapa de la vida digital, ¿correcto? El día de hoy, pues, me acompaña un tema que lo vengo trabajando un poco más de 30 años y es un tema que la pandemia, pues, nos ha puesto al frente de nosotros, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de salud emocional, y siempre lo menciono, siempre, hablar de salud mental o salud emocional es hablar de la vida cotidiana, es hablar de todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros sentimos, lo que pensamos, pero que muchas veces el pensar, el sentir y el ser discurre de una manera, valga la verdad, de manera muy diferenciada, porque el quehacer de la mente, el quehacer del ser humano es individual. Hay un concepto muy bonito que se llama diferencias individuales y hace que nosotras las personas podamos tener ese sello, esa posibilidad de poder, dentro de las diferencias, aportar al mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos entonces de salud mental? De esa importante posibilidad de podernos articular de una manera eficiente para poder entregarle a la vida, a nuestra organización, a nuestra familia, no solo nuestros talentos ni nuestras capacidades, sino también nuestra capacidad de estar bien. Esa capacidad de estar bien que sin duda alguna, vuelvo a repetir, la pandemia lo que ha hecho es mostrarnos cuán vulnerable o cuán no vulnerable estábamos. Yo quería mostrarles algunos referentes que tenemos en el quehacer de la salud emocional a nivel corporativo, ¿correcto? Como por ejemplo, ustedes saben que McKinsey & Company es una consultora a nivel mundial que va evidenciando a través de la investigación y los estudios cómo se va moviendo yo le llamo eso, cómo se va moviendo la aguja, cómo se van moviendo las tendencias, cómo nos vamos enfocando frente a estas mediciones, porque si no medimos, no podemos controlar y menos podemos mejorar. Porque aquello que no se mide, pues no se controla. Entonces McKinsey, ¿qué nos dice con uno de sus grandes expositores asociados como referentes, Brian Hangu, como socio en Washington, D.C.? Él dice que han hecho un estudio y más del 40% de los encuestados describió una disminución muy importante en la salud mental durante la pandemia. Y casi 40% de los encuestados dijo que nadie había llamado para preguntar cómo está o cómo se siente. Controlar a la gente no solo es importante, sino es también asombroso de qué manera puede impactar. Yo ahorita estoy a cargo de un entrenamiento a nivel de líderes en un corporativo del sector financiero y uno de los gerentes refería y platicaba, no nos habíamos dado cuenta que en lo sencillo podíamos impactar de manera más significativa justo en esa salud emocional
o en esa salud mental que hoy por hoy todos aspiramos a tenerla más fortalecida. Dicho ello, ¿ok? No podemos negar una realidad en el mundo. Se calcula que aproximadamente el 25% de la población van a padecer o padecen de uno o dos diagnósticos en salud emocional o mental a lo largo de su vida. Es una necesidad innegable porque pandemia lo que nos está poniendo en evidencia es que los siguientes 2 años vamos a tener rezagos y rezagos importantes, por cierto, que si no los preveemos, no los medimos, no los advertimos, nos vamos a seguir enfrentando a lo que en todo sector empresarial se está viendo como aquella necesidad de mitigar y controlar todo lo que nos está poniendo en evidencia este tema de la pandemia. Siempre lo menciono en las presentaciones, el problema no es hoy, sino qué es lo que adicionalmente va a poner a flote las situaciones complejas que tú, yo, las organizaciones, las instituciones y los países estamos enfrentando. También es importante mencionar en la introducción que hay un segmento que no está siendo atendido. Aquel segmento que está evidenciando un significativo número de síntomas en su salud emocional y que evidentemente va a hacer que las personas nos afectemos más, y eso es lo que yo le llamo una demanda flotante silenciosa, siliente. Y yo lo comparo mucho con la hipertensión arterial asintomática, que va caminando y va avanzando de manera tal que el cuadro, una vez que ha evolucionado y se ha instalado dentro de la salud de las personas y o las emociones y mente, pues ya el cuadro se ha sentado. Por eso Roxana, es relevante. discúlpame la interrupción. Lo que pasa es que en el recuadro aparece otro nombre. No sé si por favor puedas renombrarlo. Disculpa. Claro, ¿qué es lo que figura en pantalla? Figura el nombre del link con el que has entrado, que es Néstor Astete. Entonces, por favor, para que pongas ahí tu nombre, Roxana Lingam. ¿Esa la están viendo? Se sigue viendo como Néstor Astete. Tienes que renombrarlo. Arriba de tu pantalla hay 3 puntitos. Allí marcas y ahí pones renombrar. A ver, permíteme. ¿Qué es lo que tengo que...? Ok, en esos 3 puntitos... Dice renombrar. Renombro. Ajá. Ahí pones pongo? Roxana Lingam. Ok. Listo. ¿Ahora sí? Listo. Muchas gracias, Roxana. Discúlpame, continúa. No, al contrario, gracias. No me había percatado. Ok, entonces, como les mencionaba, tenemos una realidad que es innegable. Y frente a lo que es evidente, lo que tenemos que hacer es tener una mirada y analizar cuáles pueden ser aquellos escenarios a los cuales nos vamos a seguir enfrentando. Entonces yo acá quería formular una primera pregunta. ¿Qué estamos haciendo ante esta necesidad imperante? ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Qué es lo que va a suceder si es que no intervenimos y no generamos modelos de prevención, tanto primaria y secundaria, para evitar que la población siga debilitándose, desgastándose, siga aumentando los cuadros y los diagnósticos que en la consulta diaria, como en las clínicas, hospitales y consultorios, cada vez se hace más presente? Entonces, frente a esta pregunta, sí me gustaría, por favor, Marlene, que todos nuestros participantes en vuestra hoja de notas donde solemos generar estas reflexiones para que después podamos conversar al respecto, ¿correcto? Y poder abrir un intercambio de opiniones
y comentarios para poder enfocar qué es lo que se está y qué es lo que podríamos estar haciendo. Entonces yo hago acá una primera pregunta. ¿Tu organización ha tomado en cuenta de esta realidad? Eso es punto número 1. ¿Ok? Y si es así, ¿cuáles son aquellas acciones que la organización está empezando a considerar? La primera es que todos nos formulemos. ¿Se está concibiendo, se está pensando crear un comité de salud emocional dentro de tu organización? ¿Sí o no? ¿O tenemos organizaciones que estamos siendo más de tipo reactivo que proactivo? Me adelantaría a preguntarles cómo deseamos que seamos recordados o recordadas frente a nuestra gestión. Todos sabemos que nosotros somos líderes de nuestras propuestas y somos hacedores de nuestras propuestas cuando sabemos sustentarlas. Y dentro de las sustentaciones es evidente que solo podemos sustentarlas con métricas y o con evidencias. En muchas presentaciones, los especialistas me hacen las siguientes preguntas y por eso me he permitido consignarlas en nuestra presentación. ¿Sabes tú quiénes son? Por favor, discúlpame, qué pena estarte molestando. Las preguntas las puedes poner en todo caso en forma de presentación, porque no está en presentación, sino está como que en diapositivas. Oh, ok. Déjame. Para que puedan verla más grande y puedan poderla responder. ¿Mejor? No, se sigue bien. Ahora sí, perfecto. Entonces, la primera era que nos formulemos. ¿Estás pensando crear un comité de salud emocional en la organización? 2. Si es así, ¿quiénes serían tus aliados dentro de la organización? ¿Quiénes son los de mayor credibilidad? Porque evidentemente cuando uno instala un nuevo modelo, cuando uno instala una metodología, no lo instala en la individualidad, sino lo instala en el consenso y en el acuerdo de varios referentes que van a hacer propio ese modelo o esa nueva metodología dentro de la organización. ¿Qué estás considerando? ¿Estás considerando un plan a corto, a mediano plazo? En muchas compañías me consultan, Roxana, ¿y tenemos que hacer planes a largo plazo? Porque pandemia nos está diciendo que tenemos que ver más en lo inmediato. Yo creo que nunca hay que dejar de visualizar cuál es nuestro norte, qué aspiramos, porque solo mirándolo y teniendo, 1, claridad, 2, foco, 3, acción sobre esa claridad, yo voy a poder generar acciones concretas para ir sobre eso. Ahora, regresemos a la variable pandemia. La variable pandemia, sí, pero hay que reformular nuestros planes y revisarlos con la prontitud de cómo se están moviendo estas variables dentro del mercado, dentro de la realidad desde el punto de vista de la salud. Entonces, no dejemos de diseñar ese plan y sobre todo no solo diseñarlo, sino trabajar escenarios probables que se puedan presentar y tener planes de contingencia dentro de cada segmento del plan que uno vaya a diseñar. Otra pregunta que también solemos trabajar mucho en las compañías y organizaciones es, ¿será que tu plan está alineado al sector y a la cultura de tu organización? Yo les voy a poner acá un ejemplo cuando queremos implantar un modelo de un sector productivo o extractivo en un sector de retail o financiero. Y ustedes me dirán, pero finalmente todos somos personas, pero las culturas son diferentes. Quienes las dirigen también. Sí, es cierto que tenemos pilares
que son los que sostienen todos los modelos. Eso sí, sin duda alguna, tienen que terminar siendo transversales dentro de un modelo de gestión. La semana pasada fui invitada también a una conferencia internacional, no como expositora, sino como participante, y de todos los presentadores se alineaban totalmente con lo que siempre nosotros mencionamos. La cultura es la identidad de una organización, es el ADN, es la personalidad de lo que es aquel lugar que tiene un sistema, una organización y que viven los seres humanos para hacerla que se sienta y se viva esa cultura. Por ende, el plan que yo diseñe para trabajar de manera estratégica, medible, organizada y planificada, tiene que ser un plan que esté alineado a las necesidades del sector y que esté finalmente haciendo sinergia con esta cultura. Ahora, en muchas compañías, diferentes compañías, alrededor del mundo, estos 2 años nos están permitiendo redefinir cuál es el modelo en el cual nos vamos a terminar instalando. ¿Será que los modelos ahora tienen que ser modelos de gestión con la volatilidad que se maneja el mundo? ¿Será que no debemos ser tan concluyentes y no debemos no debemos gestionar modelos que puedan no tener la posibilidad de ser flexibles? Porque si regresamos, la humanidad vamos a cumplir 2 años de esta situación de salud a nivel mundial, pues sabemos de que todos nos hemos tenido que reformular, y acá la flexibilidad, que es un atributo de la adaptabilidad, se ha puesto de manifiesto de manera importante. Entonces, yo siempre indico, sugiero, recomiendo que todo plan tiene que conversar con la realidad de tu organización. No pretendamos poner un saco hecho a medida para otra organización cuando tu organización tiene una personalidad y una talla diferente. Y eso es uno de los probablemente desaciertos que a nivel de actividades, modelos que vamos implementando, y 10, 15 años atrás compartíamos en varias organizaciones líderes en el país cuando formulaban pues qué es lo que está dando resultado en otras compañías para ver lo que yo también tengo que hacer. Probablemente hoy en esta situación nos damos cuenta que tenemos que customizar y tenemos que personalizar a medida. Pero ¿cómo lo voy a personalizar? Y acá entra a tallar las métricas. Y les decía en el inicio de la presentación, todo lo que se mide, todo lo que se pone en evidencia, se puede controlar. Entonces yo te pregunto, ¿qué indicadores vamos a medir si es que queremos diseñar un modelo de salud emocional, o lo bien conocido en el mundo como the best practice en wellness corporate, o mental health, o salud mental, o salud emocional? Más que la nomenclatura, yo esto lo resumo como especialista en más de 30 años que me dedico a la investigación en salud mental por mi formación como psicóloga, es cuáles son los atributos que terminan definiendo el sentido de estar bien del ser humano en su entorno personal, en su entorno familiar, social, cultural, empresarial, laboral u organizacional. Entonces, esa métrica, yo tengo que saber qué es lo que voy a identificar. Pero también hay que recordar que en nuestro país
ya se promulgó exactamente hace un par de años el reglamento de salud mental, la ley, perdón, de salud mental, y ya se reglamentó la ley. Justo está asociado para poder trabajar la reducción del riesgo que yo pueda haber identificado. En muchas compañías, producto de aún la no planificación en un modelo de gestión vinculado al bienestar y a la salud emocional, generamos acciones, pero no enfocadas. Entonces, la primera sugerencia acá es que necesito medir. Uno, ¿qué riesgo voy a controlar? Correcto. ¿Cuáles son los riesgos que son evidentes en mi cultura y en mi sector? Porque los riesgos en un sector productivo, llámese un extractivo, petróleo, energía, manufactura, es evidentemente diferente que un sector de retail o un sector financiero, como lo mencioné hace un momento. Si quiero reducir el riesgo, tengo que saber cómo voy a identificar ese riesgo. ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Ok? ¿Con qué herramientas? Acá yo me permito también dar un feedback o un input cuando en el sector te solicitan herramientas estandarizadas, perdón, herramientas hechas a medida para cada compañía y no han sido estandarizadas o para un país o para una población determinada. Siempre se sugiere que estas herramientas no sean enlatados, no sean herramientas que no están diseñadas a la realidad de mi organización y regreso a mi sector. Entonces, a nivel de herramientas podemos utilizar dos métodos o dos tipos de herramientas. Las herramientas que trabaja la investigación cuantitativa, como las herramientas que trabaja la investigación cualitativa. Es significativamente valioso cuando tú aplicas los dos métodos, el cuanti y el quali, y puedes hacer una correlación con respecto a los resultados que te entrega cada una de estas métricas y que determina en función al enfoque y a la metodología con la que estás trabajando para hacer el estudio, determinan realmente cuáles son, si lo llevamos a una matriz de IPER, cuáles son los riesgos de la organización a nivel de salud mental y o emocional. Es importante también recordar, y también me lo mencionan muchas compañías que los acompañamos en gestión de bienestar y salud mental y emocional, es que el reglamento de la ley de salud mental realmente es un reglamento muy ambicioso. Todas las variables que tiene dentro de los capítulos abarcan productividad, desempeño, clima laboral, salud ocupacional, bienestar. En ese sentido, habría que identificar, y por eso inicié nuestra presentación, quiénes son nuestros aliados dentro de la organización para que podamos trabajar en sinergia todos los especialistas centrados en la gestión de personas para que para que el plan y las acciones puedan estar asociadas y en coherencia con los demás subsistemas donde se gestiona al capital humano. Por eso es tan importante
el segundo punto que les mencioné con respecto a los aliados dentro de la organización. Uno de los aspectos significativamente importantes que uno ha venido destacando, yo les puedo mencionar en estos últimos 15 años, vengo observando un crecimiento importante a raíz de también la puesta en marcha del Reglamento de Salud Ocupacional, es la formación de equipos multidisciplinarios. El psicólogo, el médico, el especialista, la trabajadora social, el área de enfermería, el médico en prevención o el médico ocupacional, todos los actores, todos los especialistas que estamos vinculados a un objetivo en común, que es uno, cuidar de la salud del colaborador, dos, generar durante la vida dentro de la organización el mejor indicador en el sentido de estar bien, que es el indicador de bienestar, y que se pueda controlar la fatalidad, como también la presencia de las enfermedades ocupacionales. Y acá tengo que abrir un capítulo que está asociado con el tema del estrés a nivel ocupacional. Entonces, pandemia para mí como especialista lo ha puesto flotante. Lo que ha hecho es, también lo menciono, es como mover el agua que estaba turbia. Lo que ha hecho la pandemia es evidenciar lo que realmente se estaba teniendo, como metafóricamente hablando, como algo que tenía que tener su propio sistema de salubridad, su propio sistema de limpieza. Entonces, solo nosotros, cuando acompañamos a las organizaciones, vemos en aquellos comités multidisciplinarios donde todos tenemos objetivos transversales y cada especialista los objetivos técnicos especializados, compartimos indicadores, compartimos el ADN, compartimos la personalidad y las características propias de la organización, podemos empezar a encontrar resultados que nos pueden sorprender, señores y señoras, porque todo se alinea. Y la fuerza de estar alineados va a ser que el colaborador encuentre coherencia. Y la coherencia en la gestión nos va a impactar en algo, nos va a sumar en otra variable importante que está en las matrices de gestión a nivel mundial, que es la credibilidad en el liderazgo. Entonces, en estas organizaciones donde estos equipos multidisciplinarios se vuelven cohesionados, fortalecidos, y detrás de nosotros está el mayor referente de nuestra organización, el CEO, el presidente de la organización, el presidente del comité directivo, o independientemente si es una organización, una empresa o una ONG, cualquier denominación de organización, quien lidera a esta compañía, su coherencia y su credibilidad en el liderazgo va a aportar de manera significativa para que estos modelos de gestión puedan impactar con métricas, con evidencias, con resultados, y que los años venideros yo pueda hacer las correcciones, las mejoras de un modelo que permanentemente tiene que estar en proceso de mejora, como parte de la vida. Yo ya no lo hablo como aquellos modelos que antiguamente se hablaba de la mejora continua como una necesidad metodológica. Yo lo defino como una realidad. La mejora continua
como una realidad de que la vida es dinámica, la vida es cambiante, la vida constantemente está en movimiento y que lo más hermoso cuando uno hace gestión centrada en personas a nivel de bienestar, las acciones, los programas, las mejoras que uno implementa y dan resultado, quedan grabados en la organización, quedan grabados en el colaborador y el radio de alcance puede llegar a la familia si es que nuestros modelos de gestión también van vinculados a la familia. Finalmente, dentro de todo este visualización de lo que nos debemos formular es ¿qué espero que cambie a nivel de salud emocional? ¿Qué espero que mejore en las personas? Hoy la investigación también nos dice que los grupos generacionales vamos tomando mayor nivel de brecha entre una y otra generación porque vivimos realidades diferentes. Por cierto, sin embargo, todas las generaciones estamos coincidiendo en algo, que el valor salud asociado al cuidado de la vida hoy se ha convertido en un valor relevante. No hay chance de no cuidarnos. Siempre también dentro de las pláticas menciono, aquel que no tiene el sentido de autocuidado de manera natural, es poco probable que va a buscar que otros tengan su sentido de autocuidado. Pero a través de una organización podemos lograr lo que se denomina el aprendizaje organizacional, porque socializamos. Y una de las cosas que también siempre uno encuentra es que el aprendizaje al colectivo tiene un impacto significativamente mayor que el aprendizaje individual cuando hay coherencia y cuando hay credibilidad en el liderazgo. Lene, no sé si es que vamos a abrir una rueda de comentarios o preguntas. Si no, voy a pasar 2 láminas más para mencionarles a toda nuestra audiencia que existen nuevos enfoques. En el mundo entero se están reformulando, igual como el mundo de la tecnología, el mundo de la innovación, se ha visto en la imperiosa necesidad de decir, yo también tengo que reformular porque la realidad es otra y porque los lenguajes son nuevos o porque tengo que construir nuevos códigos y nuevos idiomas desde el punto de vista tecnológico. Hoy, como especialista en salud mental, también podemos decir que se han abierto en el mundo nuevos enfoques. El típico modelo solo de asistencia psicológica en un diván o en un consultorio o la asistencia telefónica o la teleconsulta o la teleconferencia a nivel de salud ya venía funcionando más después de la Segunda Guerra Mundial acá en Estados Unidos. Yo ahorita estoy dictando mi conferencia desde Miami. Ya acá en la Segunda Guerra Mundial, después nacen los programas de asistencia de urgencia y todos estos programas de asistencia se hacían en línea a través del hilo del teléfono. Hoy, vuelvo a mencionarles, el mundo se ha recreado, igual como los ingenieros en comunicación y en tecnología, existen los ingenieros humanos, que son los médicos, todos los especialistas de las ciencias de la salud, que unido con la tecnología, pues están creando espacios para las nuevas generaciones, pero también para las actuales, porque hay que sincerar, y también lo decían el otro día en esta plática que les comento que estuve de participante, hay otro color, hay otro matiz y hay que evolucionar con los matices que la vida nos va poniendo frente a nosotros. Algunos de estos nuevos enfoques son como, por ejemplo, salas de balance emocional,
que pueden ser tanto presenciales como salas de balance virtual. Si estarios, la población no dormimos, porque ha habido una imperiosa necesidad de demostrar de que el ser humano solo tiene que hacer, más no ser. Esa necesidad de protagonismo por el hacer solo bien y por recibir aquel premio que mami o papi siempre nos exigía, porque bajo su generación era lo que nos tocaba. Entonces, el dormir, el descanso se ha ido mitigando y al haberse mitigado la calidad del descanso y del sueño, lo que ha hecho es activar y crecer toda la sintomatología asociada a la baja calidad de sueño que dispara con enfermedades crónicas, con estrés, con depresión y otras variables. Otro de los enfoques que está avanzando mucho a nivel de bienestar asociado a la salud emocional son los programas de antienvejecimiento inteligente. Antes, la población no sabíamos cómo podíamos cuidarnos. Hoy, la ciencia pone en nuestras manos, a través de los monitores, a través de un equipo virtual, información relevante que terceros tuvieron que investigar por muchos años. Entonces, acá siempre menciono, así como hay un sentido de amor propio, hay algo que nosotros denominamos alimentación inteligente, como antienvejecimiento inteligente. Yo decido cómo voy a ir preparándome para ir pasando las décadas que me corresponden de acuerdo a la cronología en la cual yo estoy. Y los científicos y los médicos lo dicen, los especialistas, así puedo tener mejor calidad de vida, mejor esperanza de vida y sobre todo vivir con buena calidad de vida, que es sentirse bien. Otro elemento que también está alrededor del mundo y encuentro de manera importante es el liderazgo transformador. Es el liderazgo de salirnos de la caja cerrada y salir a un océano de posibilidades donde el líder tiene que liderar desde la transformación de su propio liderazgo para poder transformar aquellos equipos de trabajo y aquellos equipos que confían, que nos siguen y que finalmente buscan hacer coherencia entre que lo que nos dijo la vida, lo que nos dijo la familia, los padres y lo que encontramos dentro de nuestras organizaciones. Hoy queremos líderes con una apertura a reconocer el buen manejo de sus emociones. Líderes que digan que el ser vulnerables es una ventana para reconocer y crecer. Y no por reconocer mi vulnerabilidad, yo me debilito. El reconocer me permite ver lo que en otro momento no tuve y me permite tener esos insights que finalmente terminan siendo esas luces como aquellos edificios que me acompañan esta noche. Esas luces permiten el insight, empezar a darte cuenta de aquellas acciones que como líder tengo que empezar por mí para transformarme yo y transformar a los demás. Con ese sentido de respeto y con ese sentido de cuidado que el mundo cada vez necesita más. Y por ende, existen también estos programas como los programas de Awake y Inspire, que es despertar e inspirar, que está asociado a lo que les acabo de mencionar, pero que sugiere trabajar procesos de paradigmas, mitos y salir, como les dije, de la caja y trabajar la estructura netamente de lo que fue antes y que por cierto dio muy buenos resultados, pero que hoy los códigos y la realidad exigen que podamos seguir desarrollando nuevos modelos que inspiren y desarrollen en otros colores y con mayor, vuelvo a repetir, coherencia y credibilidad.
Existen otros modelos como los programas de calidad de vida, donde interviene salud emocional, salud nutricional, actividad, ah, actividad física, energía, pero no que sean programas que se hagan como una ecuación perfecta porque tengo que salir a correr, porque tengo que salir a comer sano, pero si por dentro mis emociones están conflictuadas, mi sentido de vida carece de significado, mi sentido de vida no tiene la suficiente claridad para saber lo que realmente es relevante para mí de lo que no lo es, y que yo ocupe mi tiempo en un tiempo de oro, porque es un tiempo que no regresa, señores. Es un tiempo, como yo lo llamo, es lo más preciado que tú tienes en ti. Tú eres el que decides cómo lo manejas. Entonces, sigamos promoviendo alrededor del mundo modelos que nos permitan realmente generar en el ser humano una gestión de su tiempo de valor, donde dejemos de lado la queja, el drama, donde dejemos de lado, hace poco una persona me decía, es que en las oficinas hay mucho ruido. Claro, hay mucho ruido, pero el ruido también se instala cuando yo se lo permito. Y el ruido lo que hace es contaminar. Y hay mucha gente que se sienta y dice, uy, vamos a hacer un chisme, pero en el comportamiento del colectivo, eso no finalmente termina sumando, porque la mente del ser humano no se nutre de cosas positivas, se termina nutriendo, perdón, no se termina nutriendo, termina consumiendo información que intoxica la mente y nuestras emociones. Hay 3 elementos adicionales que yo les quiero comentar dentro de todas estas prácticas que se tienen actualmente en el mundo y en nuestro país, que están asociados al manejo de la realidad virtual, que es como, y ya existe por el crecimiento significativo que hay con el mundo de la tecnología, programas que permiten que sin necesidad de ir a la playa, sientes que estás en contacto con la naturaleza. No, estamos hablando de estos dispositivos que te llevan a vivir a través de los sentidos experiencias como que fuera una experiencia de teletransportación sin necesidad de hacerlo. Y eso es la realidad virtual, y que ya hay información que ingenieros, hasta el propio Facebook ya está trabajando para poder introducir, y si no ya muchas otras realidades en el mundo probablemente deben ya estar trabajando con respecto al uso de la realidad virtual en herramientas para calmar la mente y nuestras emociones. Y ahí hay modelos como estos jardines inspirados en los jardines zen de Japón, que nosotros lo llamamos jardín shanti o mandalas, que son vivir una experiencia de mucha paz, de mucha quietud y de mucha tranquilidad, no solo energética, sino espiritual. Y estos últimos 2 programas que yo les quiero mencionar están asociados al reglamento de salud mental en nuestro país, en Perú. ¿Okay? Sé que nos están acompañando de otros países también, y probablemente porque sé como Argentina, Colombia, que han estado liderando por muchos años el tema de salud ocupacional, como todo el gran capítulo de factores de riesgo psicosocial también. Entonces, es contar con programas que podamos hacer vigilancia en los modelos de salud mental o salud emocional, y hacer estas evaluaciones periódicas que también el reglamento acá en Perú nos lo solicita. Muy bien, permítanme mirar la hora, por favor. Ok, y rápidamente, acá les traigo algo que yo siempre, muchas personas dicen,
Ok, lo que me estás comentando está interesante, pero ahora cuéntame cómo lo hago. Ok, entonces hay algo que yo lo he denominado, así como tienes tu caja de herramientas, vamos, los que tienen coche, los que tienen auto, uno sale y sabe que tiene que tener en su coche, en su auto, una serie de herramientas para cualquier contingencia. Si esto lo llevamos al tema de salud, sabes que en casa tenemos que tener no una caja de herramientas, sino un botiquín y con una serie de elementos que te van a ayudar cuando se presente alguna situación que requiera. Muy bien. En la estructura emocional también hay que tener una caja de herramientas. Y esa yo le llamo tu box mental. En esa caja de herramientas es evidente que va a aflorar absolutamente toda tu historia de vida, tus aciertos como tus desaciertos, pero que va significativamente al núcleo de cómo manejas tus emociones. Muy bien. Entonces, la capacidad que yo puedo tener de autorregular lo que siento, la capacidad que yo puedo tener de reconocer lo que siento, la capacidad de poder aceptar lo que en ese momento la situación está poniendo en evidencia en mi sentir y que no necesariamente tenga que utilizar un mecanismo de defensa de poder evitar, porque el dolor sin duda alguna puede ser muy alto. Sin embargo, la realidad no la podemos ocultar. Y para las emociones, conforme mi vida emocional fluye de manera adecuada, en bastante flexibilidad, pero en aquellas etapas de vida cuyas emociones están conflictuadas, encontradas, congestionadas, afligidas, atormentadas, adoloridas, esas emociones se van a tener que canalizar en algún lugar. Y el lugar perfecto para canalizarlas es tu propio cuerpo. De ahí que existen tantas literatura como herramientas en el que hoy se privilegia de manera certera el poder ser lo suficientemente entrenados. Por eso hemos consignado la palabra habilidad, lo suficientemente entrenados en saber amortiguar, vale decir, autorregular, el reconocimiento de las emociones, el aceptar esas emociones y permitir que esa emocionalidad pueda discurrir y se pueda liberar. El poder hacerlos te va a generar o nos va a generar un grado de control por sí mismo. Una de las metodologías que está aportando de manera relevante es el silencio como una herramienta de canalización. El silencio que permite escucharnos. Practicar la técnica del silencio para desconectarnos del ruido del mundo externo, porque me va a permitir elevar mi capacidad de poder escuchar a ese mundo interior que de adulto nos enseñaron que teníamos poco tiempo para escucharnos y aprender dentro de esa capacidad de hacer la comunicación interna a través del silencio, poder identificar lo valioso de poder ser expertos en el manejo de tus emociones y no que tus emociones sean expertos en el manejo de tu vida y de tus acciones. Ahí hay una gran diferencia. Y quiero ir cerrando esta parte haciendo
una pregunta reflexiva. ¿Cuántas veces tus emociones te han hecho quedar tan mal que ni tú tenías idea de cómo salir de esa situación? ¿Cuántas veces tus emociones te han gritado por dentro y tú decidiste callarlas? ¿Cuántas veces a través de un dolor intenso tus emociones te hablan y tú decides aún no hacer contacto con ellas? Esto es lo que he querido compartir con ustedes en la conferencia de bienestar, en los nuevos desafíos que tenemos a nivel global y a nivel mundial. Es que Marlene, encantada, si hay preguntas, comentarios, para poderlas compartir con todo tu público. Roxana, excelente capacitación que nos has dado, excelente workshop. De verdad que yo me quedo con las preguntas, porque las preguntas como que nos llevan un poco a reflexionar qué es lo que realmente estamos haciendo dentro de nuestras áreas y si lo que estamos haciendo pues también nos permite medirlo, ¿no? Porque cuán importante es hacer las mediciones también de nuestras actividades, de las cosas que hacemos para los demás, ¿no? Finalmente lo que se mide son los números, ¿no? No solamente la parte cualitativa, sino la parte cuantitativa, ¿no? Y esto creo que es algo en lo que como trabajadoras sociales también hacemos mea culpa. Estamos medio flojas en el tema de las mediciones, ¿no? Pero sí, o sea, qué bueno es que tú lo traigas a colación dentro de las cosas que de repente podríamos tener como los indicadores, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, vamos a ver, esperen, bueno, dice, Roxana, buenas noches, excelente ponencia de la licenciada Ana Malásquez, dice, ¿qué tipo de herramientas o evaluaciones utilizas para medir los factores psicosociales o la salud emocional y mental? Qué bonita pregunta, gracias. Herramientas hay muchas. Y les referí los siguientes. Hay que desarrollar las propias herramientas, ¿correcto? Y en las de factor de riesgo psicosocial se utiliza una, pero que no está estandarizada en nuestro país a nivel corporativo, que se listas y que cuando tú bajas la matriz de los resultados de esta herramienta, no termina de poner en evidencia lo que realmente se necesita encontrar en esa evaluación. Hay un autor en Colombia que es el profesor Quevedo, que ha trabajado, Rubén Quevedo, si mal no recuerdo el nombre completo, trabajó una herramienta de riesgos psicosociales que él vino acá a nuestro país hace más de 20 y pico años, más o menos unos 22 años, y fue el primero que trajo esta herramienta acá. Entonces, las de salud mental tienen que ser trabajadas sobre lo que nos indica el reglamento. Ya en el reglamento está normado qué tipo de preguntas hay que hacer. Inclusive tenemos una ficha de evaluación y entrevista en salud mental que está en el capítulo de psicología ocupacional. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Utilicemos las herramientas que ya nos han presentado a través de los reglamentos, las leyes. ¿Por qué? Porque los resultados los vas a poder comparar con otros. Porque si tú tienes herramientas que no están siendo usadas, pues tus resultados, uno, ni van a poder ser comparados y hay que trabajar. Ojo con esto, Marlene, para todos los que nos acompañan. Si una herramienta no trabaja los dos principales criterios estadísticos, que es la confiabilidad y la validez, la confiabilidad de los resultados y la validez de construcción, lo que nosotros vamos a obtener de esas herramientas no van a tener predictibilidad ni vamos a poder hacer comparaciones de esos estudios, porque carecen exactamente del rigor científico que supone hacer investigación. Ok, gracias Roxana, sí, es verdad, vamos a ver, acá hay otra pregunta.
hay una, ¿no? Ajá, sí, es en Muchas el gracias. chat. Qué gusto. Mira, que estoy viendo personas que conozco. Silvia Sabaducho, un abrazo. Permíteme saludar a los participantes. Gracias a ti también, Patricia Silva. Silvia Sabaducho, un gusto. También nos hemos encontrado a nivel profesional. Teolinda Regina, gracias a ti. Gracias también por estar y por tus palabras. Un ejemplo práctico, permíteme que quiero subir aquí el cursor. ¿Algún ejemplo práctico para cómo canalizar las emociones negativas? ¡Ay, qué bonito! Mire, si ahorita cerráramos los ojos e hiciéramos silencio, yo te invitaría a que identifiques qué sientes, qué es lo que te dice y qué es lo que te resuena internamente tus emociones. En ocasiones uno nunca hace esto, no se queda en quietud, en pausa. Y a veces pensamos que solo en el movimiento queremos solucionar todo. Y queremos tener respuesta para ayer, cuando todo tiene un proceso. Entonces, primero es que tienes que identificar si puedo ayudar con esto. ¿Cuál es tu emoción prevalente? Las emociones prevalentes están asociadas al tipo de temperamento que tenemos cada uno de nosotros. ¿Eres colérico, melancólico, flemático o sanguíneo? El sanguíneo es el ansioso puro. El flemático es que le piden la tarea para 5 minutos y él piensa que todavía tiene 5 horas. Es muy quieto. Los estímulos medioambientales no lo van a mover. No es el típico que se estresa, es el típico quieto, pero está más aquietado porque el metabolismo de su funcionamiento bioquímico, sus emociones, es así. Por eso temperamento es bioquímica. Tenemos los coléricos, los que son reactivos, lo que yo le llamo los fosforitos, hígado, Juan el higadito, que no pasa nada y todo el día paran renegando. Y el melancólico, el que siempre para pesadumbrado. Entonces, yo te invito a que reconozcas en ti o en los demás cuál es tu emoción prevalente. Porque si tú me dices, sí, pues soy colérico o colérica, entonces tu emoción prevalente va a ser la cólera. Entonces, te tienes que entrenar, tienes que tener herramientas para entrenar la ira y la cólera, porque la cólera que no la manejas va a desembocar en ira. Y esa ira no controlada va a desembocar en crisis de frustración. Y así vamos a seguir una cadena de emociones negativas, tóxicas, ¿en qué van a terminar? En apesadumbres, en dolor emocional, y finalmente por eso el ser humano se deprime. Entonces, yo creo que lo más importante, es reconocer qué emoción prevalente hay en ti. Y después entrenarte con técnicas de meditación, de respiración guiada, las técnicas de silencio. Hay personas que me dicen, el yoga no me hace nada. Discúlpenme. Es como que tú digas, como comida saludable, pero igual sigo con el colesterol alto. Si tú no crees en lo que haces, si no le das poder a la alimentación saludable, no le das credibilidad al yoga, lo único que voy a hacer es actuar por repetición, más no por decisión ni corazón. Muchas gracias, Roxana. Excelente reflexión. Sí, Bueno, muchas gracias, María Esther, dice acá. Muchas gracias a ti. Susana Nelly dice, ¿me voy a permitir leer o tú las lees, Marlene, como gustes? Perfecto, léelas, todavía estamos a tiempo. Ok. Tenemos 4 minutos. Así que léelas, no hay problema. Susana dice, qué importantes aportes nos brindas. Gracias. Sin duda las herramientas que utilicemos en los estudios deben aplicarse de acuerdo a la realidad concreta. Es anillo al dedo, no
No hagas copy-paste de otras realidades, no busques modelos que ya surtieron efecto en otro lado porque no es tu ADN, ¿correcto? La salud mental ha sido afectada por pandemia y hay que plantear programas donde intervengan equipos en beneficio. Así es, totalmente. Cuando ustedes gusten, en el momento que así sea, pues podemos hacer cualquier plática de cómo se forman estos grupos. Yo soy CEO y dirijo Talent Consulting. Nuestra compañía se dedica más de 20 años a acompañar a las grandes corporaciones en Perú y ahora en otros países. Y todo lo que les he presentado son nuestras prácticas, que las vamos implementando, y lo digo siempre con la mayor objetividad. La psicología puesta en el mundo corporativo o los programas bien estructurados tienen que hablar en el lenguaje del negocio de tu compañía y te vuelves en un socio estratégico, igual como tu gerente de finanzas, te vuelves tú el ingeniero para poder asegurar que los procesos del capital humano tengan menores riesgos y puedan darnos lo mejor de ellos por siempre. Muchas gracias a ti, Isabel. Muy amables por sus comentarios. Listo. No sé si hay Gracias, alguna... Roxana, realmente una excelente capacitación que nos has dado, de verdad que sí, mucho aún por aprender. Muchas gracias. Ok, un abrazo y felicitaciones a los organizadores del Congreso. Gracias, Roxana. Gracias. Mi querida y estimada Soylita Joseph. Abrazo grande. Cuídense. Gracias. Chao, gracias.